Ahora, más allá de esta importantísima primera victoria, Andrés, de Chivas, no reflejó, hay muy buen trabajo del departamento físico, porque no reflejó cansancio teniendo en cuenta que hubo un viaje de por medio de un partido en Argentina. Fue una semana muy larga, indudablemente, para el Club Deportivo Guadalajara, que perdió aquel partido de Copa Libertadores y que hoy tenía que jugársela contra un muy buen equipo que, insistimos, a nuestro juicio regaló el primer tiempo jugando muy mal, le regaló la iniciativa a Chivas. Lo bueno es que ahora por lo menos se han sacado la losa, la mochila de encima. Llegó la primera victoria del campeonato, no tiene actividad a mitad de semana el equipo de Guadalajara. Supongo que Nacho le dará un par de días libres para que se desintoxiquen absolutamente de todo, que no toquen el balón, que no vean la tele, no lean un periódico, porque este equipo de Chivas viene jugando mucho y ahora anímicamente a recuperar la confianza, ¿no? Y habrá que estar muy atentos también al diagnóstico médico de dos jugadores que salieron lesionados, el Chapo Jesús Enrique Sánchez y Javi Báez. Y Cruyff, que estuvo en la tribuna tomando ya el toro por las astas, tiene 2 semanas para analizar y diagnosticar cuál es el problema del enfermo, para dar los condicionamientos necesarios. Se le vio muy activo, Andrés, con sus allegados en el palco, incluso la señora Cruyff también celebrando los goles y la tajada de Mitch. Sí, sería injusto para la gente de Guadalajara esperar que Johan Cruyff arregle esto en 2 semanas. Va a dejar aquí... Y que esta victoria ha sido producto de eso. No, tampoco. Definitivamente que no. Va a dejar aquí un equipo de trabajo, pero sobre todo que tendrá que ver más con el trabajo que se realiza en las fuerzas básicas para reorganizar un poco desde abajo, y luego seguramente tendrá una charla con Nacho Ambriz con respecto al primer equipo, que no mostró muchas mejorías de jugar mejor. Contra Vélez tuvo la pelota, pero careció de organización de juego. Hoy encuentra los goles por vivezas propias, pero no fue un Chivas contundente como para soñar con la matemática posible que Nacho Ambriz tiene en su cabeza, que es lograr los 26 puntos para clasificar. Por lo menos el margen de error con esta victoria sigue vivo, la esperanza se mantiene, vendrán más partidos del calendario. Aquí por Telemundo tendremos el de Cruz Azul, antes tendrá que enfrentar Copa Libertadores de América y comenzará esta vorágine de partidos sin esta semanita que, como bien decía Andrés, tendrá que aprovechar el Guadalajara. Que habrá que ver cuántos jugadores termina aportando también para la preolímpica. Perderá seguramente un par de jugadores, queremos pensar, Marco Fabián, Ponce, al equipo de Luis Fernando Tena, que estará en el preolímpico que transmitirá Telemundo.